Hola, ¿qué tal? Estoy en Poznań, que es una ciudad de Polonia. Poznań es una ciudad que llegó a ser la capital de este país hace mucho tiempo. Ahora que estamos en invierno, hace un clima de alrededor de 4 o 5 grados. Yo digo que es tolerable, aunque dicen que el invierno no ha sido tan fuerte este año. Es algo a tener en cuenta en cuanto si quieres venir a visitar aquí la ciudad en invierno. Polonia generalmente es muy frío en esta época del año y es algo que tienes que tomar en cuenta si quieres venir acá. La gente es muy encantadora, son gente que si te dominan un poco el inglés pueden entablar una conversación contigo de una manera muy amena, eso no hay problema alguno, a pesar de que la gente tiene una opinión de que en estos países la gente es muy fría, pero es todo lo contrario, es algo que simplemente se percibe por la barrera del idioma, que es algo que es muy difícil de sobrepasar por lo difícil que es el idioma, pero con conocer algunas palabras te puedes defender, no es mucho problema en ese sentido. Es un país que a mí me encanta. Vengo acá, ya vine una vez, lo pueden ver en el otro vídeo que tengo por allí. Me encantó mucho el país y decidí visitarlo de nuevo, esta vez otra ciudad, y debo decir que me encanta. Es una experiencia que si te interesa conocer países, yo recomiendo definitivamente Polonia. Aunque si no te gusta mucho el frío, puedes venir en verano, que en verano es igual de agradable. Esta es la plaza, la Stare Rennek, que es la vieja plaza, como el centro, digamos, de la ciudad. Estoy ahora mismo alrededor de las 5 de la tarde. Se nota que el sol se oculta muy rápido. Tienes que tener en cuenta que los días son más cortos. Puedes ver muchos bares alrededor de lo que es la zona céntrica, porque es una zona muy turística. A veces escucho a gente hablando inglés, por lo que da a entender que es una parte en donde puedes conseguir mucho turismo, especialmente si vinieras en verano. Pero en invierno se nota más tranquilo. Es algo que a mí personalmente me gusta, venir acá y disfrutar un poco la ciudad, contemplarla, así sin más. Pues nada, espero que disfruten este videolog. El transporte aquí en Poznań está basado en líneas de tren que pasan a través de toda la ciudad. Son como unas 19 líneas y una de ellas trabaja en la noche, que funciona a lo largo del día, a lo largo de la noche. Trabajan hasta las 11 de la noche más o menos, casi todas las líneas, creo que todas. Y también tenemos líneas de autobuses, puedes decir que la ciudad está muy bien comunicada. Recuerden que esta es una ciudad más o menos que tiene 500.000 habitantes, pues es natural que tenga un buen sistema de transporte. El transporte público aquí se basa en líneas de trenes, son trenes que aquí le dicen tram, son las líneas de trenes de Poznań. Tienes 19 líneas, una de ellas trabaja en la noche. Son también unas 100 y tantas líneas de autobús, son 118 si mal no recuerdo. Y creo que unas 20 de ellas trabajan en la noche. Así que esta es una ciudad que a las 24 horas está bien comunicada. Las líneas en su mayoría trabajan hasta las 11 de la noche. El boleto de transporte puede ser tan barato como 3 zloty, que viene siendo menos de 1 euro. Algo que es relativamente barato si comparamos estos precios con los precios de Madrid, que vienen siendo 1,20 €, 1,50 € el boleto de metro. El sencillo vale 1,50 € y compararlo con 3 zloty, que vendría siendo menos de 1 euro, pues en comparación es mucho más barato. Y así que si eres de los que te mueves en transportes públicos, puedes usar los trams y las líneas de autobuses. Recomendadísimo. Ahora también los Uber están aquí. Si eres de los que usa Uber, si eres de los que usa taxi, pues Uber es más barato que un taxi convencional. Te sale también barato. A mí, por ejemplo, me salió el taxi que tomé desde el aeropuerto hasta donde me estoy quedando. Me salió en 20 zloty, que vendría siendo un poco menos de 5 euros. Algo que en comparación a Madrid, cuando voy desde el aeropuerto a mi casa, cuando me toca llamar a un Uber, pues me cobran más de 10 euros. Así que la comparación se nota en el precio del transporte. Igual tiene varias opciones y eso es importante a la hora de moverse por la ciudad.
Otra cosa a la que la gente le tiene mucho miedo en Polonia es al frío, lo cual sí, es un poco más frío que Madrid y un poco más frío que España en general, pero tampoco es tanto. Yo aquí ahora estoy como a unos 3-4 grados y la verdad es que es muy agradable. Sí es verdad que este invierno no ha sido tan frío como muchos inviernos pasados, que este frío no es de invierno como tal. Aún así, si eres de los que eres muy friolento, pues tienes que venir preparado, tienes que venir con bufandas y guantes. Yo por lo menos ahora no tengo guantes porque siento que no me hace falta, pero cuando hace mucho viento, que aquí suele hacer viento, es algo que sí tienes que tener en cuenta. A aquellos que son muy friolentos, pues ya saben, tienes que venir preparado. También vemos que hay muchas iglesias en Polonia. Tengo una aquí cerca, también si caminamos un poco más también consigo otra. Es porque el cristianismo ha estado aquí desde hace mucho tiempo. De hecho, la mayoría de la población es cristiana, si no me equivoco como un 80%. Es una nación que nació bajo el cristianismo y es algo que se mantiene hasta hoy. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población es cristiana, es muy normal, es probable que camines un poco y consigas otra iglesia. Iglesias pequeñas, aunque sí las puedes conseguir también, y es algo curioso también de este país y de esta ciudad. Estoy en la plaza Stary Rynek de Poznan y atrás, en donde están viendo aquí arriba, siempre a las 12 salen unas cabras, que es muy típico de acá. Es una de las atracciones más populares de aquí de la ciudad y faltan apenas un minutico y ya van a salir. Entonces se los voy a dejar aquí. Ha durado como unos 4 o 5 minutos y ha sido curioso de ver. Le hago un toque muy histórico, muy folclórico a la ciudad. Son como las 4 de la tarde, está haciendo un poco de frío. Estoy en uno de los lugares más turísticos. Estoy en el Zamek Cesarski, donde tenemos una de las vías más concurridas de aquí de la ciudad. Como les dije, está haciendo mucho frío y nada, sigo disfrutando aquí un poquito de Polonia. Una de las cosas curiosas que tiene Polonia, o que tiene específicamente Poznan, es que siempre ves un Żabka en todos lados. Es como que tú caminas un poco y consigues otro más, es increíble. Estas son tiendas, digamos lo que sería en España un Carrefour, una tienda de supermercado. Algunos que son grandes, otros no son tan grandes. Si quiero conseguir algo como agua, refresco o cualquier cosa, así sea pan, pues lo vas a conseguir seguramente. Si no es en este Żabka, seguro es en uno que esté más adelante. Curiosamente es el único establecimiento, es el único supermercado así que he visto, no he visto otros más. O quizás este es el que siempre me llama la atención. Entonces ando como siempre pendiente ahora de que a cada lado hay un Żabka. Miren. A ver si les enseño desde acá. No es muy grande, son tiendas pequeñas, pero que consigues lo que necesites seguramente para tu casa. Cualquier cosa la puedes conseguir allí. Y eso ha sido todo por este videolog. Espero que les haya gustado. Dejen su like si ha sido así y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.